Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Vamos a ver la vida de Felipe, un cristiano cualquiera, la obra de Dios a través y en un cristiano cualquiera, en un cristiano que teniendo un vínculo apegado con Dios, vive la vida y el propósito de Dios en y a través de su vida, su familia y en el lugar donde Dios lo ha puesto. Primero vemos en Hechos 6, 1 al 6 y también en Hechos 8, 4, 5 al 8, cómo la fe de Felipe se expande. Primeramente, Felipe es uno de los 7. En la primera iglesia había problemas de servicio en las mesas de las viudas judías y las viudas gentiles. Entonces los apóstoles no podían dejar la palabra y la oración para ocuparse de esa tarea conforme al propósito que Dios les había dado. Entonces pide que de los discípulos, de los seguidores de Cristo, puedan encontrar a 7 varones prudentes llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que se dediquen a esa tarea. Y uno de ellos era Felipe. Es decir, que Felipe, con humildad y disposición, aceptó el llamado para servir a las mesas. Muchos esperan el llamado solamente y únicamente para la plataforma o para cargos de relevancia suprema a los ojos de la iglesia o de los seres humanos. Sin embargo, Felipe estuvo dispuesto y recibió el llamado de Dios para servir a las viudas. Vemos que allí se expande la fe de Felipe hacia donde Dios lo necesitaba. Fue obediente a Cristo en servir y en predicar. Luego viene la persecución, entonces Felipe se va a Samaria y allí predica a Cristo, predica el testimonio de su vida, lo que había aprendido de Jesucristo en el vínculo apegado con él mientras estaba en esta tierra, luego de ascendido y reunido con Pedro allí en Jerusalén. Entonces habla y hace lo que Jesús hizo cuando estaba en esta tierra. Ora por los enfermos, reprende a los demonios y la ciudad se llena de gozo al ver cómo Dios respondía al servicio y a la obediencia de Felipe. Así como Felipe, tú también puedes ser portador del gozo y de la alegría de Dios en el lugar donde te encuentras, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. ¿De qué manera? Dando testimonio, dejando que tu fe se expanda, así como se expandió la fe de Felipe, obedeciendo al servir y predicar como lo hizo Felipe, al hablar y al contar el testimonio, la obra que Dios ha hecho en tu vida, mediante el vínculo apegado con Dios, siendo sensible al llamado de Dios y a la necesidad que Dios pone delante tuyo. Luego, en segundo lugar, vemos que Felipe vence barreras. En Hechos 8, del 26 al 40, vemos que el Espíritu Santo lo lleva a Felipe al desierto y allí se encuentra con un carro y se acerca y escucha que el del carro está leyendo la Biblia. Le pregunta si entiende lo que lee, al cual le dice que si nadie le explica, ¿cómo voy a entender? Era un eunuco y de Etiopía, de África. Entonces se acerca, sube al carro y comienza a explicarle la palabra de Dios. ¿Cómo conocía Felipe la palabra de Dios? Porque tenía un devocional todos los días, porque había recibido en el vínculo apegado la enseñanza. Si eres cristiano, si tienes un vínculo apegado con Dios, si todos los días te acercas a Él, hay palabra de sobra en tu vida para poder compartir en cualquier oportunidad, venciendo todas las barreras que se pueden poner. Se acercó a un carro que no conocía en medio del desierto. Se acercó a una persona de color en aquel tiempo, de otro continente,
y con una condición en su cuerpo que muchos de su época discriminarían. Sin embargo, venció todas estas barreras para llevar luz, misericordia, amor y salvación al que necesitaba. Llegando a un lugar, allí el eunuco le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces él expresa: si crees verdaderamente, puedes hacerlo. Y bajaron del carro y fue bautizado allí el eunuco etíope. Ahora, luego de este acontecimiento, Felipe sigue predicando la palabra desde Azoto hasta Cesarea y siguió otra vez con gozo su camino, lo mismo que manifestaba en Samaria. Hay algo que acompañaba a Felipe, era el gozo, la alegría de Dios en su vida en cualquier circunstancia y contexto que se encontraba. Creo que tú puedes hacerlo y estás capacitado por Dios para llevar esa alegría y ese gozo, porque en realidad no lo llevas tú, sino que simplemente dejas salir ese vínculo y la presencia, la manifestación que Dios tiene. Por último, vemos en la vida de Felipe, años después, que no solamente su fe se expande en Samaria, no solamente él personalmente vence barreras acercándose a otras personas, sino que también vemos cómo su familia crece y participa en el ministerio de la iglesia. El apóstol Pablo, en Hechos 21, 8 y 9, va a la casa de Felipe y Felipe hospeda al apóstol Pablo y nos cuenta que allí Felipe ya tenía 4 hijas que profetizaban, que eran usadas por el Espíritu Santo para profetizar. Se cumple la palabra de Dios que justamente el apóstol Pablo daba al carcelero en Filipenses: hazte salvo tú y será salvo toda tu casa. Felipe fue salvo, Felipe tuvo un vínculo apegado con Dios y toda su casa fue salva también. Sus hijas se acercaron a Dios, sus hijas mantuvieron un vínculo apegado con Dios y el resultado de ese vínculo era la manifestación de la presencia y de los dones de Dios en su vida. Es decir, que no solo Felipe, sino que sus hijas también recibieron el llamado de Dios y servían y predicaban a Dios con gozo. Ahora es importante, más allá de la manifestación de estos dones, los que les dijo Jesús a los que venían luego de ser enviados: no se alegren tanto por los dones manifestados, sino alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. Por eso es bueno poder tener siempre los pies sobre la tierra y el equilibrio y la humildad, más allá de las manifestaciones visibles del poder de Dios, porque lo más importante es que tu nombre, que mi nombre, esté escrito en el cielo. Ahora Felipe, su familia, sus hijas, también manifestaron el gozo de Dios y pudieron bendecir a otros con sus bienes y con la palabra de Dios, el hospedar al apóstol Pablo, y él comenzó su ministerio, la manifestación, la obediencia a Cristo, sirviendo a las mesas. Aceptó el llamado de Dios. Un cristiano cualquiera, con un vínculo apegado con Dios, expande su fe, vence barreras y es instrumento de Dios para que su familia pueda ser usada en el reino de Dios también. Te animo a que, así como Felipe, tú puedas tener un vínculo apegado con Dios y puedas expandir tu fe, puedas vencer barreras y creer que, así como Felipe, tu familia puede ser usada por Dios en la expansión de su reino. Dios te bendiga grandemente.